Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al Marsh College. Vamos a dar unos minutos para que se vayan uniendo las personas que se han inscrito. Okay. Hola Andrea, buenos días. Buenos días a todos los que se van uniendo. Gracias por conectarse al Marsh College. Hola, Vamos buenos a días dar a todos, unos ¿qué tal? minutos, por favor, para que se vayan conectando. Si saben de algún compañero o alguien que se ha inscrito, que todavía no está por aquí, pues pasen la voz por ahí, por favor. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto verte por aquí. Vamos a dar un minuto más y ya comenzamos, ¿sí? ¿Qué tal, Giovanni? Buenos días. Tenemos varios temas para tocar el día de hoy, así que vamos a comenzar un poco también para honrar el tiempo de ustedes que se han conectado. Así que vamos a dar inicio a esta sesión, ¿sí? Entonces, pues, nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse a esta nueva sesión del Marsh College. En esta oportunidad, el tema que nos reúne, pues, es el de riesgos de ciberseguridad, mitigación y transferencia. Así que vamos a darle. Para esta sesión, pues la estaremos desarrollando en conjunto con Claudia Barnabi, ejecutiva senior de FinPro Cyber Risk, y quien les habla, Jimmy Condor, consultor senior de riesgos cibernéticos. ¿Okay? La agenda para hoy es la siguiente. Vamos a comenzar a dar un panorama del riesgo cibernético a nivel mundial y un foco particular también en lo que está sucediendo aquí en Latinoamérica. ¿Correcto? Luego pasaremos a mencionar cuáles son las principales fuentes de amenaza para saber pues a qué nos estamos enfrentando. Y solamente sabiendo a qué nos enfrentamos, pues podemos luego responder la pregunta 3, que es cómo hacerles frente a estas amenazas, ¿verdad? Y ahí estamos hablando ya de la mitigación. Y una de las formas de hacerle frente, pues, es justamente la transferencia del riesgo, ¿verdad? Y para ello, pues, tenemos todo un capítulo que Claudia ahí nos estará mencionando sobre la transferencia del riesgo cibernético. Y finalmente tendremos unas conclusiones para ustedes. Trataremos de terminar unos 5 minutos antes o 10 minutos antes para que pueda haber una ronda de preguntas y respuestas que las pueden escribir desde ya pues en el chat o en el icono de preguntas y respuestas que tienen ahí en los botones en las opciones del Zoom. ¿Correcto? Listo, entonces vamos. Bien, entonces cada año el World Economic Forum en su reporte de riesgo global pues lanza el top 10 de riesgos para las diferentes industrias y las diferentes compañías en el mundo, ¿verdad? Entonces, dentro de este top 10, lo que se ha visto es que en los últimos años siempre está apareciendo el riesgo cibernético como uno de los riesgos top a nivel mundial, ¿verdad? De hecho, eh,
un punto que aquí quiero rescatar es este, ¿no? Que dice que los riesgos de ciberseguridad son percibidos como la cuarta amenaza más crítica para el mundo a corto plazo, entre 0 y 2 años. Y bueno, yo creo que este reporte, que dicho sea de paso, pues fue elaborado este año junto a Marsh y lo pueden descargar desde la página de Marsh en LinkedIn. eh, y si no, pues luego me escriben para enviarles el link para que lo puedan tener. Pero pues mucho de lo que dice este reporte respecto a los riesgos cibernéticos se refrenda mucho en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Yo creo que todos estamos escuchando mucho más seguido de ataques cibernéticos, y yo creo que el más reciente y el más fuerte de estos fue pues el que pasó hace unas semanas en Estados Unidos, ¿verdad? El ataque cibernético que afectó a la costa este de los Estados Unidos a la empresa Colonial Pipeline, que dejó pues sin operar a la compañía por una semana, ¿verdad? Y pues este ataque, si bien es cierto, no solo afectó a la compañía, sino también a las personas que pues quedaron desabastecidas de combustible, es una muestra de lo fuerte que pueden ser pues este tipo de ataques, ¿verdad? Ya habíamos visto meses antes pues ataques a una planta de tratamiento de agua y varios ataques en el mundo respecto a la fuga de información, la publicación de información confidencial en Internet, el robo de dinero, entre otros, ¿verdad? Pues esto no es esto no es solamente que pasa ahí en los Estados Unidos o en Europa o en países que están fuera de Latinoamérica, sino también sucede aquí en la región, y de hecho les hemos traído un par de láminas en los cuales pues podemos ver, por ejemplo, en este último reporte que hicimos junto con Microsoft el año pasado. Este dato es muy importante, ¿verdad? Sobre la percepción de ciberataques. Menciona que una de cada 3 empresas latinoamericanas percibe un incremento de los ciberataques como consecuencia de la pandemia. Y las industrias que pues las más representativas, de hecho, son estas que se ven aquí en la lámina, como banca, energía, otras instituciones financieras como pueden ser seguros o cajas de ahorro, la minería, transporte, entre otras, ¿verdad? Pero estas solamente son una muestra representativas. En realidad, pues los ciberataques pueden darse en cualquier industria, incluso si están enfocados en una industria en particular. No podemos negar que este ataque se pueda dar pues en varias compañías de manera colateral, ¿verdad? Es por eso que pues deberíamos estar atentos a lo que está sucediendo hoy en día y revisar cómo estamos pues eh, reforzando nuestros sistemas, ¿verdad? Como organización. Otra lámina que nos trae un poco un mapa de los ciberataques que han sucedido en Latinoamérica en el último año, de abril 2020 a febrero 2021, muestra lo siguiente, ¿verdad? Estas dos primeras son empresas de energía, ambas en Latinoamérica, una en Argentina, otra en Brasil, que sufrieron ataques de ransomware. La primera, pues, alrededor del segundo trimestre del año pasado, y la otra este año el 2021 en Brasil, ¿verdad? Luego tenemos varios ataques en el sector financiero, y aquí en su mayoría son ataques tipo ransomware en bancos de México, Costa Rica, Puerto Rico, Banco de Chile. No solamente bancos y el sector energía pues están siendo atacados, como lo mencioné. Esto no es particular de alguna industria. Aquí podemos ver ataques a Avon, Natura, Telecom, Cencosud y Serasa Experian en Brasil. Un ataque muy grande a inicios de año donde se fugaron más de 200 millones de registros de datos personales de esta empresa pues que se dedica justamente al procesamiento de datos crediticios, ¿verdad? Pero los ciberataques pues no solamente se enfocan en empresas privadas. También tenemos empresas del sector público, o mejor dicho, organizaciones del sector público como Migraciones de Argentina, que también sufrió un ataque de ransomware.
y el gobierno de República Dominicana, que también tuvo una brecha de datos por un ataque cibernético. Entonces, los ataques se están dando con mucha más frecuencia en el mundo. Latinoamérica no es la excepción y yo creo que deberíamos estar preparados para ello, por lo menos pensar en prepararnos para ver qué podemos hacer. Y yo creo que si están aquí, pues están en un buen lugar para quizás reforzar los conocimientos que ya tienen o pues empaparse de algo nuevo que les pueda dar un inicio de cómo llevar las cosas en adelante, ¿verdad? Tengo dos láminas, esta y la que viene, que un poco nos van a poner en perspectiva de cómo deberíamos enfrentar estas amenazas cibernéticas, ¿verdad? La primera es esta. En términos de ciberseguridad, nosotros hablamos de dos tipos de empresa. En el lado derecho, las empresas que han sido hackeadas, ¿verdad? Las empresas que ya se sabe que han sido vulneradas. Y se podría pensar que el otro tipo de empresas, pues, son las empresas que no han sido hackeadas, pero no, la realidad nos dice que son empresas que aún no saben que han sido hackeadas. Y esto es muy, muy importante tener en cuenta porque el hecho de que quizás nosotros actualmente no pensemos que no hayamos sido vulnerados, quizás pueda ser una percepción errónea, debido a que los ciberatacantes muchas veces trabajan de manera silenciosa y no es que realizan sus ataques pues, de una semana antes de realizar el ataque, ni mucho menos un mes. Ellos tienen pues varios meses de planificación, en algunos casos años, en los cuales están dentro de la organización, melodiando en los sistemas, melodiando en la red de la organización para ver qué tipo de vulnerabilidades tiene, cuándo es el momento más oportuno para ejecutar el ataque en sí y cuál es el mejor provecho, el mayor provecho que se le puede sacar a este tipo de ataques, ¿verdad? Entonces, ahí deberíamos tener un poco de cuidado. Y la siguiente lámina es esta, ¿verdad? Que dice, Sun Tzu dice en El arte de la guerra, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de 1000 batallas. Es lo ideal, ¿no? Si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes, sufrirás una derrota. Y lo otro que dice, si no conoces ni el enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. Y esto me da pie a mencionar dos cosas, ¿verdad? Primero, ¿cómo es que si nosotros conocemos o no a nuestro enemigo? ¿Sabemos a qué nos estamos enfrentando? Cuando hablamos de ataques cibernéticos, muchas veces pues pensamos que es algo muy, muy gaseoso, algo que no se puede mencionar qué es exactamente, ¿no? ¿Qué me atacó? Si es una banda en Rusia, si es un hacker metido en el sótano de su casa, no se sabe, ¿verdad? Entonces, es bueno saber a qué nos enfrentamos para saber cómo hacerle frente. Y lo otro, el punto número dos es, pues, ¿cómo estoy yo? Si sé qué capacidades de protección tengo, qué capacidades de respuesta tengo, qué capacidades de detección de amenazas tengo. Entonces, solamente conociendo a mi enemigo y conociéndome a mí mismo, yo creo que podemos desarrollar una estrategia que nos permita hacer frente a este tipo de ataques, ¿no? De hecho, la siguiente lámina nos va a dar ya eh, nos va a agrupar las principales fuentes de amenaza. De hecho, hay muchas más, pero las hemos agrupado en estas tres. Eh, por un lado, las amenazas externas, que son el crimen organizado, y aquí pues podemos tener bandas súper organizadas con presupuesto de por medio, bien estructuradas, en algunos casos quizás con apoyo de ciertos gobiernos en el mundo, ¿verdad? Luego, por el lado interno, tenemos los insiders. Y aquí como insiders, ¿a qué llamamos insiders? Pues son los colaboradores, los trabajadores de nuestras compañías, ¿verdad? Y tú me dirás, Jimmy, pero ¿cómo los colaboradores van a ser fuente de amenaza? Pues sí, sí lo son. En algunos casos, pues tenemos dos tipos de insiders, ¿verdad? Los maliciosos, los que se pueden coludir con estas bandas criminales, cibercriminales, y luego tenemos a los insiders descuidados que pues por algún error humano o porque un proceso no está bien definido, podrían pues eh, eliminar alguna base de datos o publicar a internet una página de precios con los precios pues
muy por debajo de su precio normal, como pasó hace un tiempo, este año, para una empresa de retail, no sé si llegaron a ver en los medios, donde ofrecían televisores a un sol, me parece, o algo así. Y luego tenemos pues a los proveedores, ¿verdad? Los proveedores es como que están en la intersección de estos dos, del crimen organizado y los insiders. La intersección en el medio están los proveedores y también me dirás aquí, Jimmy, pero ¿por qué los proveedores? Bueno, de hecho, pues nuestros proveedores no es que lo vayan a hacer eh, pues de manera intencional, ¿verdad? Ellos tienen un contrato con nosotros o deberían tenerlo por lo menos y debería tener cláusulas de no solamente de confidencialidad, pues, sino también contra brechas de seguridad, notificaciones de brecha de datos, etcétera, ¿verdad? Pero ya se ha visto ataques a entidades, por ejemplo, entidades del gobierno de los Estados Unidos por un ataque hacia proveedores. El caso más sonado y más famoso es el de SolarWinds, ¿verdad? El que pasó hace unos meses. Entonces, también deberíamos tener en el foco a nuestros proveedores y tener una serie de controles que podrían, pues, un poco cubrirnos al respecto, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo trabajan estas fuentes de amenaza que hemos mencionado? Pues aquí traemos 6 tipos de fraude cibernético. De hecho, no son los únicos, pero son los más representativos al momento. Vamos a mencionar cada uno de ellos y detallar un poco de cada uno de ellos también. Es el fraude por canales digitales, el fraude por canales presenciales, ataques de ingeniería social, infección de malware, infección de ransomware, suplantación de identidad. Vamos por ahí. Entonces, los fraudes por canales digitales o electrónicos están bastante relacionados a lo que tiene que ver el robo de dinero. Entonces, por aquí el hacker podría reemplazar, por ejemplo, nuestra página web de carrito de compras y pues hacer que las transacciones no se dirijan a nuestro sistema, sino a los sistemas de ellos y de esa manera capturar por ahí transacciones ilícitas o pues datos de tarjeta o datos de cliente para luego realizar fraudes, ¿verdad? Luego, en los fraudes por canales presenciales, tenemos la famosa clonación de tarjetas, ¿verdad? Por este tipo de ataques de skimming, que pues que puede darse de dos maneras, ¿verdad? Por el lector del POS en retails, ¿verdad? En supermercados o tiendas de abastecimiento, o también en bancos, también podría darse ahí. Y el otro tipo de lectoras es las que encontramos en los ATM, ¿verdad? En los ATM también podrían, eh, pues, comprometer este lector de tarjetas y a través de ello, pues, robarnos los datos para clonarlas, ¿verdad? En ATMs tenemos ataques mucho más sofisticados que van desde, por ejemplo, el robo de un disco duro para conocer las vulnerabilidades que tiene el ATM, cómo está configurado por dentro y a partir de ello, pues el cibercriminal podría crear un malware específico para el robo de dinero a través de ATMs, ¿verdad? Casos como esos han pasado, de hecho, el año pasado tuvimos un webinar donde explicamos eso más a detalle, eso también lo pueden encontrar en el canal de Marsh College en YouTube para mayor información. Luego tenemos el ataque de ingeniería social. El ataque de ingeniería social, pues yo creo que todos estamos muy familiarizados con el término de phishing, pero pues déjenme un poco refrescar ese conocimiento. Un phishing no es más que eh, una técnica para intentar adquirir datos confidenciales a través de un correo electrónico o un sitio web fraudulento. Es este tipo de ataques en el que nos llega un correo o un mensaje de texto indicándonos que debemos ingresar a un enlace, a un link, y en el cual nos piden pues datos personales, ¿verdad? Podrían ser el usuario y password del acceso a nuestra banca por internet, algún número de tarjeta, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es robar información para luego perpetrar otro tipo de fraudes. Uno de los tipos de phishing más conocidos y que más impacto ha tenido en los últimos tiempos es el tipo BEC, BS, el Business Email Compromise. ¿Esto de qué se trata? Pues es un tipo de ataque donde
el ciberatacante suplanta la identidad de una persona, puede ser del CEO de la compañía, y pues envía un correo a la persona que normalmente realiza las transacciones en la organización, transacciones grandes, ¿verdad? De pagos a proveedores o pagos pues, de una cantidad de dinero muy considerable, y le dice, pues mira, ahora me encuentro de viaje, ¿no? Y necesito que me transfieras dinero para hacer unos negocios por aquí, pero no tengo acceso a mi cuenta normal, necesito que me deposites a esta nueva cuenta y hazlo de manera inmediata, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, pues la persona eh, que recibe este correo, donde el correo lo envía el CEO y están copiados todos los gerentes, y el correo tiene la estructura normal de un correo normal de la compañía, y tiene las aprobaciones detrás adjuntas a ese correo, pues lo más natural es que hagas ese tipo de transacciones, ¿no? Y no creerán cuántas compañías al día de hoy han caído en este tipo de ataques, no solamente afuera, sino aquí en el Perú conozco casos cercanos de esto, y pues es una amenaza real, ¿verdad? Bueno, sigamos. Infección de malware. Esto no es otra cosa que los muy famosos virus, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos todo tipo de malware, como los virus, los gusanos, los troyanos, los spyware, todo aquel virus que pues comprometa un código dentro de la organización, el código de algún sistema, y pues haga lo que ellos quieren y no lo que debería hacer el software en general, ¿verdad? De hecho, uno de los malware más famosos es este, ¿verdad? El ransomware. El ransomware es tanta su fama al día de hoy que en la última reunión del G7, de los líderes más poderosos del mundo, el tema en agenda fue el tema de ransomware. ¿Por qué? Porque pues, en los últimos meses se han dado ataques muy grandes a lo que ya mencionamos, a Colonial Pipeline, a una empresa de tratamiento de aguas en Miami, a una empresa procesadora de carnes, JBC. Entonces, de hecho, pues esto está en la agenda de los líderes del G7, y de hecho, pues debería estar en la agenda también de los líderes de nuestras compañías, ¿verdad? Uno de los casos más famosos, o por el cual esto se hizo famoso, fue el caso de WannaCry, allá en el 2017. Un caso pues que fue dirigido, que nació en Asia, pero pues atacó a varias compañías a nivel mundial, ¿verdad? Con esto se puede ver pues que el ataque, si bien es cierto, puede estar dirigido a cierta compañía, el hecho de que todos estemos interconectados hoy en día, pues no quiere decir que no nos vaya a pasar que no nos vaya a pasar a nosotros también, ¿verdad? Entonces, eh, solo para mencionar, este tipo de ataque, pues trata o lo que busca es encriptar la información de una PC o de un servidor. La encripta de tal manera de que nadie pueda tener acceso a esta información, sino la persona que la encriptó, que son pues los cibercriminales. Y obviamente ellos extorsionan a la compañía y pues piden un rescate, el pago pues de un dinero en bitcoins para poder obtener de vuelta su información, ¿verdad? Y aquí entramos a una disyuntiva de que si pago o no pago ese rescate. Pues nos podríamos tomar varios minutos para conversar de eso. Es un tema que puede entrar a discusión para otro webinar. De hecho, hay información también en la página de LinkedIn de Marsh, donde se muestra un caso de estudio de qué pasa si pago y qué pasa si no pago este tipo de extorsiones, ¿verdad? Entonces, ahí también podrían encontrar mayor información al respecto. La suplantación de identidad es otro tipo de formas de ataque. Pues si bien es cierto, pues con la suplantación de identidad no robo dinero, y tampoco hago daño a la compañía a priori, ¿verdad? Desde un primer momento, pero sí suplantar la identidad de algún colaborador dentro de la organización me puede traer buenos beneficios como cibercriminal, como obtener datos de personas dentro de la organización, eh, escalar privilegios, ganar privilegios, ¿verdad?, de usuarios administradores para luego crear justamente
un malware que me permita atacar a la compañía, entre otros, ¿verdad? Entonces hemos visto pues quiénes son nuestras principales fuentes de amenaza, cómo es que trabajan estos. Entonces vayamos ya a la parte que nos compete en esta sesión, ¿verdad? La mitigación. ¿Cómo hacerles frente? Entonces, siempre digo que hay dos formas de hacerle frente a este tipo de amenazas. Uno es desde el punto de vista técnico, desde lo que yo sé como líder de tecnología, como líder de seguridad de la información o ciberseguridad, que ya sé de qué cosas carece la organización y dónde debería proteger. Pero muchas veces este punto de vista es un poco sesgado a la parte técnica y pudiera no estar viendo el panorama completo. Más bien, la otra forma es un enfoque más estratégico y enfocado al negocio. Y de eso que queremos hablarles en esta sesión. Tenemos 3 puntos muy importantes en esta lámina. El primero es el enfoque en el negocio. Entonces, la estrategia que yo pueda tener desde el lado de ciberseguridad debe estar enfocada en el negocio, alineado a los objetivos estratégicos del negocio. Es decir, si la organización pues se plantea para el próximo año incrementar su market share en un 2%, por ejemplo, eso implica que debería tener que reforzar sus canales de atención al cliente, de los productos que vaya a lanzar al cliente, y eso se traduce en un desarrollo más fuerte de los sistemas de información que tiene la compañía, ¿verdad? Y que estos no solamente salgan a tiempo, sino que salgan de manera segura. Entonces yo como líder de seguridad, pues debería enfocar mis esfuerzos en plantear estrategias de desarrollo de software seguro, plantear estrategias para la revisión de código a tiempo antes que salga a producción, pruebas de ethical hacking, penetration testing, etcétera, ¿verdad? Entonces nos enfocamos hacia dónde va el negocio. En el punto número 2, tenemos un enfoque basado en riesgos. Entonces, lo que tenemos aquí es que a veces dentro de la compañía, pues, salen los creo, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer esta cosa, o yo creo que deberíamos hacer esta cosa porque tenemos un mayor riesgo de ataque por acá, o yo creo que para acá. Entonces debemos evitar la subjetividad y más bien realizar una evaluación de riesgos de ciberseguridad dentro de la compañía para saber qué es lo que realmente es de mayor riesgo para la organización y sobre ello plantear estrategias de mitigación, ¿verdad? Y el punto número 3 es un enfoque orientado a la detección y respuesta rápida. Entonces, ya como organización no es suficiente que garanticemos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Son cosas que debemos hacer y tenemos que hacerlas y debemos seguir haciéndolas, pero no es suficiente. Tenemos que enfocarnos también en los temas de ciberseguridad, en la parte de la detección de amenazas, de fortalecer la respuesta rápida hacia estos ataques, ¿no? Que se puede traducir pues, en la creación de planes de respuesta ante ciberincidentes, y no solamente crear esos planes de respuesta, sino también probarlos. ¿Okay? Entonces son estos 3 puntos de manera un poco estratégica que nosotros debemos tener en cuenta para plantear una estrategia de ciberseguridad, vale la redundancia. Y estos 7 puntos son puntos que deberían ir en nuestra estrategia de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, los 3 primeros están enfocados a la parte de conocernos a nosotros como organización, saber nuestras capacidades, y comenzamos con la identificación de nuestros activos de información críticos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque, pues, ¿cómo gestionamos o cómo protegemos algo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, deberíamos sí conocer, pues, nuestros activos informáticos, tanto hardware como software, ¿verdad? Luego tenemos la de evaluar los riesgos que puedan afectar nuestros activos críticos a nivel cualitativo y cuantitativo. Entonces, no solamente saber qué tengo, sino de lo que tengo, pues saber qué cosa es crítico y qué cosa no lo es, ¿verdad? Entonces, es bueno aquí evaluarlos en base a su confidencialidad, integridad y disponibilidad, y pues asignarles un nivel de clasificación también en lo cualitativo y en lo cuantitativo de ser posible, ¿verdad? Esto, por ejemplo, nos puede servir
para que cuando vayamos a desplegar una solución de prevención de fuga de información, que normalmente pues las licencias cuestan mucho, no lo hagamos para todo el parque de la organización, sino pues prioricemos lo más crítico, ¿verdad? Y si ya lo tenemos etiquetado e identificado como crítico, pues seguramente ese número de licencias será menor y podemos dar prioridad a aquello que realmente le interesa a la organización, ¿correcto? El punto número 3 es evaluar periódicamente el nivel de madurez de los controles de seguridad y cumplimiento regulatorio. Y esto es muy importante, el hecho de saber cómo vamos cada cierto tiempo, ¿verdad? Esto se recomienda hacer, pues, por lo menos de manera anual para saber cuál es nuestro nivel de madurez en términos de ciberseguridad. Y aquí, pues, la recomendación es que nos podamos medir con frameworks de ciberseguridad eh, internacionales reconocidos mundialmente. Y aquí, dependiendo de la organización, pues podemos tomar una ISO 27001, el framework de ciberseguridad de la CIS, del Center for Internet Security, o el muy conocido y muy usado, la NIST, ¿verdad? De hecho, las regulaciones que están saliendo aquí en Perú, por lo menos para la de banco, que está bastante avanzada, está basada en NIST, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran referente, se usa mucho en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y pues deberíamos darle un ojo a ese tipo de framework, ¿verdad? El punto número 4 es ya definir una estrategia de ciberseguridad que incluya el tratamiento de los riesgos identificados, ¿verdad? Y aquí tenemos pues 4 estrategias para tratar los riesgos, que son las de mitigar, evitar, asumir, o la de transferir, que en la siguiente lámina ya lo vamos a ver con Claudia. Y es muy importante que esta estrategia pues esté aprobada esté alineada con los objetivos estratégicos de la organización y que esté consensuada con las áreas involucradas, ¿verdad? Eso es muy importante porque si nosotros nos lanzamos a plantear una estrategia que solo la conocemos nosotros y nuestro vicepresidente, y no está socializada con nuestros pares, con otras unidades dentro de la organización, es muy difícil que nos compren la idea y podría ser muy dolorosa la implementación o el despliegue de esta estrategia dentro de la organización. ¿Correcto? El punto 5 es definir los lineamientos y puntos de control para nuevos proyectos y soluciones, y esto pues está de la mano con lo que mencionábamos en la lámina anterior. Si el negocio tiene como objetivo estratégico pues moverse todos sus sistemas hacia la nube, pues mis esfuerzos como seguridad de la información o ciberseguridad debería ir y apuntar a eso también, ¿verdad? A realizar un diagnóstico en la nube, etcétera. El punto 6 es desarrollar y reforzar permanentemente la cultura de ciberseguridad hacia adentro y hacia afuera de la organización, incluyendo a nuestros clientes. Este tema es muy importante, pues si hemos trabajado en la tecnología, ¿verdad? Con los firewalls, los últimos firewalls que hay en el mercado, los anti-malware, etcétera, todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología. Y también hemos trabajado en la parte de los procesos, de fortalecer nuestros procesos, pero hemos descuidado la parte de las personas. Ahí estamos, pues yo creo que igualmente de vulnerables que si no tuviéramos un firewall o procesos bien establecidos. ¿Por qué? Porque se conoce en ciberseguridad que el eslabón más débil de la seguridad es justamente el factor humano, ¿verdad? A través de pues se realizan una serie de ataques, y que si no le decimos a nuestro colaborador lo que significa un ataque tipo ransomware y cuál es su impacto y cómo podemos evitarlo, o qué es un phishing, cómo detectarlo, cómo saber diferenciar un correo falso de uno verdadero, pues yo creo que si no estamos haciendo eso, podríamos pues nosotros mismos dejar o manchar todo lo que hayamos hecho pues por la parte de tecnología y procesos, ¿verdad? Y ya el punto 7 es el de probar las capacidades de detección y respuesta ante ciberincidentes, así como las capacidades de gestionar una crisis, ¿verdad? Entonces habíamos hablado en la lámina anterior de las capacidades de detección que deberíamos tener. Entonces, ¿cómo están ese tipo de capacidades, ¿verdad?
de saber qué exactamente existe dentro de la organización, qué cosas raras están viendo en la organización y cómo podemos responder a esto, ¿verdad? Mediante un plan de respuesta ante ciberincidente, nosotros podríamos saber cómo actuar si en algún momento llega a suceder, llega a materializarse un riesgo cibernético, ¿verdad? Entonces, tenemos estas mitigaciones y ya dejo el pase a Claudia para que nos hable acerca de la transparencia. Adelante, Claudia. Gracias, Jimmy. Buenos días a todos. Gracias por esta explicación tan clara de lo que son los riesgos cibernéticos y lo importante que es hoy en día. Es muy cierto que hoy enfrentamos ciertos desafíos, especialmente en la situación del mercado de seguros cyber. Como nos ha contado Jimmy, en los últimos años se han reportado numerosos casos de eventos cyber, especialmente en Latinoamérica, y lamentablemente muchas de estas compañías no contaban con un seguro de riesgos cibernéticos. Muchas de estas reclamaciones estaban relacionadas con el uso de los sistemas SolarWinds o Microsoft, que seguro muchos de nosotros conocemos, y esto ha generado, debido a esta cantidad de demanda del seguro, gran cantidad de siniestralidad, pero una baja capacidad de los mercados, resulta hoy difícil la definición de una tarifa adecuada para los aseguradores, ¿verdad? Entonces, esto trajo como consecuencia que desde el 1 de enero del 2021, las aseguradoras que usualmente suscriben el riesgo con las que trabajamos diariamente hayan cambiado sus lineamientos de suscripción. Hoy nos solicitan mayores controles de ciberseguridad en las empresas que les presentamos. Ellos tienen hoy un estándar mínimo de controles de ciberseguridad para ellos aceptar el riesgo. Y además, cuando es posible que nos entreguen sus cotizaciones, nos plantean retenciones y deducibles en sus propuestas y también aumento de primas. Siguiente, Jimmy, por fin. Listo, perfecto. Estas pólizas de riesgo cibernético las cotizamos especialmente en el mercado internacional y tenemos dos mercados importantes, el de Estados Unidos y el del Reino Unido. En ambos casos, en el 2021 se ha evidenciado un aumento del 20 al 30% o 35% de primas debido especialmente al aumento de frecuencia y severidad de las reclamaciones relacionadas a ransomware, que como nos contaba Jimmy, es uno de los eventos que más se está dando hoy. Todas las industrias han sido afectadas, hay algunas que son tal vez un poco más red flag que otras, pero todas se han visto afectadas hoy. Y bueno, eso también incrementa la falta de capacidad que hoy tenemos. Siguiente, Jimmy, por fin. Entonces, es importante entender al hablar de un seguro de riesgos cibernéticos qué es un evento cyber. Un evento cyber, como vemos, es un ataque malicioso o un evento accidental que afecta a los datos de nuestra compañía o a sus sistemas y que resulta en una indisponibilidad o falla total de la tecnología, ya sea tecnología de información o tecnología operacional. ¿Esto qué genera? Esta afectación puede generar diferentes impactos como el cifrado de nuestra información cuando no podemos verla, violación de seguridad o violación de privacidad cuando publicamos o divulgamos información que es confidencial y que no nos pertenece en muchos casos. Esto nos puede llevar a investigaciones regulatorias. Hay leyes en el Perú que regulan la información y la privacidad. Los cibercriminales pueden también tener motivaciones de fraude, robo de dinero. Si es que lamentablemente un virus ingresa a nuestro computador, puede llegar incluso a ser inutilizado. Y si vamos un poco más allá, los eventos cyber podrían llegar a causar daños materiales y lesiones personales. Se ha visto anteriormente cómo un ataque cyber ha generado incendios, ha generado accidentes en personas, daños y lesiones, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de sufrir estos impactos que son tan graves?
podríamos sufrir pérdidas propias en nuestras compañías. ¿De qué manera? Por ejemplo, los gastos que tenemos que asumir para enfrentar estas contingencias. Tenemos que hacer gastos de gastos forenses, de renovación de nuestros equipos, comprar licencias nuevamente. Además, una pérdida de ingresos con un evento cyber, muchas veces nuestro negocio se ve interrumpido y tenemos una afectación en nuestras operaciones. Daños a terceros, como les comentaba, podemos nosotros incurrir en una divulgación de información personal y confidencial, y estos terceros podrían darnos un reclamo, presentarnos un reclamo. Por otro lado, las multas y sanciones que los entes regulatorios van a darnos y tenemos que asumirlos. Las extorsiones, el ransomware, como volvemos a repetir, ¿no? Ellos muchas veces piden una suma de dinero en forma de rescate para devolvernos nuestra información o para no destruirla, etcétera, ¿no? Litigios y también impedimento de prestar nuestros servicios. Entonces, vemos estos riesgos, pero ¿cómo lo podemos transferir? Bueno, existe un seguro que es el de riesgo cibernético, que busca proteger. El seguro de riesgo cibernético busca proteger un activo intangible, que es nuestra información, y nuestra información tiene ciertos atributos, nuestra información en nuestro sistema, ¿no? Y tienen diferentes atributos que lo hacen valioso, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y nuestro seguro lo que va a hacer es proteger el impacto financiero que la compañía va a tener que afrontar cuando esta información y sistemas se ven afectados por un evento cyber. El seguro tiene dos grandes grupos de cobertura. La primera es la de pérdidas propias o first party, que está relacionada a la pérdida de beneficios, lo que les comentaba cuando nuestro negocio se ve interrumpido. Nos va a generar una pérdida de beneficios que puede llegar a ser de una semana a 3 meses, a 6 meses. Podemos ver ese tipo de contingencias, y también costos adicionales, que son los costos que en los que vamos a tener que incurrir para recuperar nuestra información, para reconstruir nuestros sistemas. Por otro lado, la gran cobertura de responsabilidad civil o third party, que se dará cuando terceros, nosotros perjudiquemos a terceros y por ese perjuicio ellos nos presenten una reclamación. Siguiente, Jimmy, por fin. Perfecto, entonces acá yo les puedo comentar acerca de las principales coberturas de una póliza cyber, empezando por las de responsabilidad civil. Tenemos estas tres más importantes, que son las de responsabilidad civil. Comenzamos por la de responsabilidad civil por privacidad, que se da cuando causamos estos daños a terceros y nosotros vamos a pasar por un reclamo y el seguro nos va a cubrir esos gastos de defensa en los que vamos a tener que incurrir. La responsabilidad civil por seguridad de la red se dará cuando nosotros, por un evento cyber, infectemos los sistemas de un tercero. Vamos a recibir una reclamación y nuestro seguro nos va a cubrir estos gastos de defensa, entre otros gastos también, representatividad, trámites, etc. Y finalmente la de publicación de contenido, que se dará cuando nosotros en un medio digital vamos a publicar algo en donde infringamos los derechos de autor, caigamos en alguna calumnia, etc. Se presenta un reclamo y lo mismo será cubierto. Siguiente, por fin. Y por otro lado les contaba las de las pérdidas propias. Las coberturas de interrupción de negocio y de interrupción de negocio contingente. Estos ingresos que dejaremos de percibir estarán cubiertos por la póliza. La recuperación de activos digitales, estos gastos para restablecer, recuperar y reconstruir nuestros activos a consecuencia de un evento serán cubiertos. Por ejemplo, algunos gastos que se pueden presentar, gastos forenses, gastos tendremos que pagar a expertos que nos digan qué sucedió y también las horas extras de nuestros empleados. La extorsión cibernética, esta suma que los ciberatacantes nos van a pedir para devolvernos nuestra información, en muchos casos la póliza cubre esta suma de dinero y también cubrirá los gastos, los honorarios de expertos que negocien con el extorsionador. Siguiente, Jimmy, por fin. Perfecto. Una más, por fin.
Excelente. Entonces, así como veíamos en los slides anteriores, estos son los impactos y consecuencias que nuestro seguro va a poder cubrir. Sin embargo, hay algunas cosas que no va a cubrir el seguro. Por ejemplo, esta suma de dinero que podría llegar un ciberatacante a robar, no se va a cubrir. Existe otro tipo de seguro que es el de crimen electrónico que sí cubre la suma de dinero. Todo daño físico tampoco va a cubrir el seguro, aunque se ha visto que en algunos casos se puede hacer una recompra de esta exclusión, pero en general no se cubre. Y en general otras exclusiones son las de dolo, las de guerra y las de mejoramiento, que significa mejoramiento de sistemas, que quiere decir que el seguro nos va a devolver a la etapa inicial antes del evento. Siguiente, por favor. Perfecto, entonces yo les contaba, cierto, que las compañías aseguradoras hoy nos piden unos estándares mínimos, ¿no? Estos son algunos de ellos. Lo que estamos viendo en los últimos procesos que hemos estado llevando es de que si no se tienen este tipo de controles mínimos, las aseguradoras directamente nos rechazan el riesgo, no está dentro de su apetito. Podemos ver algunas. ¿Cuáles son los controles de acceso y autenticación de múltiple factor? Son factores adicionales para ingresar a nuestros sistemas, a nuestros correos. Es una doble contraseña, una doble validación. La gestión de vulnerabilidades, generalmente lo que piden es que se hagan pruebas al menos una vez al año. Copias de respaldo, estas copias de respaldo tienen que estar probadas y seguras, ya sea de manera física o de manera virtual. Tenemos nosotros que tener un backup de nuestra información, de modo que si tenemos algún ataque podremos recuperar, será un poco más fácil recuperar nuestra información. El filtrado de correos es una herramienta que puede filtrar y analizar enlaces maliciosos antes de caer en un phishing. Cuentas privilegiadas, por ejemplo, la protección de cuentas privilegiadas es el saber que estas cuentas están separadas a las cuentas que tenemos nosotros como empleados normales. Muchas veces se han dado eventos en donde por no controlar estas cuentas privilegiadas, un ciberatacante ha ingresado por ellas. Y esto también está relacionado al entrenamiento de empleados sobre phishing, ransomware, etcétera. ¿No? Nos contaba Jimmy también la importancia sobre ello. Nosotros como empleados y nosotros desde nuestra computadora, y hoy mucho más que estamos en casa, en muchos casos trabajando, nuestra computadora y nosotros mismos podemos ser una puerta de entrada para estos ciberatacantes, o también cometer un error, ingresar a un enlace que no debí, borrar o hacer algún procedimiento que no debí. El entrenamiento es muy importante hoy en día, y si es que las compañías no tienen un programa anual obligatorio para los empleados como mínimo, las empresas no van a querer aceptar este riesgo. Siguiente, por favor. Correcto. Lo que menciona Claudia es muy cierto, y de hecho, pues las aseguradoras, por todos los ataques que se han venido dando estos últimos años, han subido pues la prima, como lo indica Claudia, y no solamente eso, sino pues que está bastante, por decirlo así, difícil aplicar a este tipo de primas si es que no tenemos ciertos controles mínimos básicos, los cuales ha mencionado Claudia en la lámina anterior, para poder aplicar este tipo de seguros, ¿verdad? Entonces, pero desde Marsh nosotros podemos ayudarlos justamente a eso. Y aquí tenemos dos brazos, ¿verdad? Desde el brazo de consultoría, nosotros los podemos ayudar a ponerse a corriente o a elevar sus niveles de protección, justamente para luego quizás pues aplicar para una póliza de seguro, o pues ya estando en un nivel de ciberseguridad aceptable por ustedes mismos según su apetito de riesgo, pues ya podrían estar quizás un poco más tranquilos de la protección que puedan tener, ¿verdad? Y aquí, pues un poco mostrarles los servicios que tenemos. Desde el lado de consultoría los agrupamos pues en tres, que son entendimiento, cuantificación y gestión. En la parte de entendimiento, lo que buscamos es que la organización se conozca sus capacidades de ciberseguridad, las cosas que viene haciendo bien,
las cosas donde tiene que mejorar. Y esto lo realizamos a través de diagnósticos de ciberseguridad. Y pueden ser diagnósticos de ciberseguridad enfocados en las redes IT, ¿verdad? Este tipo de redes, pues que normalmente la tienen cualquier compañía, como bancos, financieras, retail, colegios, universidades, etcétera. Y también diagnósticos de ciberseguridad sobre las redes OT o las redes industriales. Son pues este tipo de organizaciones que no solamente tienen la parte IT, sino también busca cuidar las plantas de sus organizaciones, las redes operacionales, ¿verdad? Aquí están todas las empresas pues, del sector energía, mineras, etcétera, ¿verdad? Entonces realizamos diagnósticos de este tipo, luego también diagnósticos especializados en lo que es nube, en lo que es cloud. Pues aquí vale mencionar que estos diagnósticos, pues si bien nosotros utilizamos la experiencia y el conocimiento que tenemos, no solamente nos basamos en ellos, sino también en estándares internacionales que permitan pues que la organización pueda seguir buenas prácticas, ¿verdad? Que se siguen a nivel mundial. Y también en la parte de diagnóstico está lo que ya hemos mencionado acerca de la cultura de ciberseguridad dentro de la organización, ¿verdad? Y este servicio es bastante interesante y la verdad que lo hemos ejecutado en ya varios clientes de diferentes industrias y los resultados son muy buenos porque, a ver, por un lado tenemos una prueba de phishing controlada que hacemos juntamente con ustedes, donde pues realizamos esta prueba de phishing como si los fueran a atacar con un ataque de phishing, ¿verdad? Hacemos una maqueta de un correo tipo, lo lanzamos a sus colaboradores para ver quién cae y quién no cae, y al final sacamos un reporte de ello. Lo cruzamos con otra parte de este servicio, que es la parte de conocer cuál es el nivel de conocimiento y conciencia en ciberseguridad de sus colaboradores, y luego calibramos estos resultados para saber cuál es la estrategia de concientización y entrenamiento que debe tomar la organización. Y pues este reporte es muy interesante porque pues nos saca resultados por edades y por áreas dentro de la organización que luego pues ayudan a plantear una estrategia mucho más eficiente, ¿verdad? Luego tenemos todos los servicios de gestión que pues están abocados a ayudarlos en los proyectos que ustedes ya estén desarrollando actualmente o aquellos que quieran desarrollar en el futuro y necesitan un acompañamiento de parte nuestra. Estos van desde el desarrollo de políticas de seguridad de la información, el reforzamiento o la creación de la concientización y entrenamiento de los colaboradores dentro de la organización, las empresas financieras que estén pues o que deseen alinearse al estándar PCI DSS para la protección de datos de tarjeta, también los acompañamos en ese sentido. Podemos desarrollar junto con ustedes metodología de desarrollo seguro e implementarlos dentro de la organización. Podemos crear planes de respuesta ante ciberincidentes, y no solamente eso, sino también vamos a las pruebas de estos planes con la simulación de crisis y muchos otros servicios como ethical hacking, penetration testing, análisis de vulnerabilidades. Entonces, el tercero y no menos importante es el de cuantificación, ¿no? Entonces, dentro de estos servicios, pues, eh, la vicepresidencia o la alta gerencia de la organización va a saber cuánto le puede costar un ataque cibernético en un rango que nosotros le vamos a dar de impacto de pérdida, ¿verdad? Este cálculo pues no solamente incluye el lucro cesante, que es lo que la organización dejaría de percibir por este tipo de ataques, sino que también pues tenemos, este modelo contempla las pérdidas que podemos tener por multas y sanciones, por análisis forense en los cuales nosotros podamos incurrir. Y esto es muy enriquecedor y muy personalizado a cada industria y a cada compañía. Entonces, pues sí, la verdad al final el resultado es un número que es razonable, eh, y que normalmente la compañía pues al verlo ya sabe cuánto podría ser su pérdida y en qué debería enfocar sus esfuerzos, ¿verdad? Eso por el lado de consultoría, y por el lado de corretaje pues tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar
La primera es de manera gratuita. Está la herramienta de autoevaluación en línea que los puede ayudar a conocerse actualmente cuáles son sus capacidades de ciberseguridad y ver qué necesitan para aplicar a una póliza de seguro cyber en caso pues así lo requieran, ¿verdad? Tenemos otra herramienta de cuantificación también, el Cyber Ideal, y por supuesto el asesoramiento en la transferencia del riesgo cibernético, ¿verdad? Listo. Casi llegamos al final, Claudia. Llegamos al final. Gracias a todos por su tiempo. Solamente para concluir, después de esta información que nosotros con todo gusto les hemos dado, ¿qué podemos nosotros sacar de todo esto, ¿no? Uno, que el cibercrimen es una realidad que está en aumento, que no proyecta un estancamiento en el número de ataques por año, muy por el contrario, tiende a crecer en proporción a la adopción de la transformación digital en las organizaciones. Las organizaciones, por su parte, deben implementar medidas para aumentar sus niveles de seguridad y mitigar sus riesgos de exposición a este tipo de cibercrimen. Y por último, el equipo de Marsh está listo para ayudar a nuestros clientes a mitigar y transferir sus ciberriesgos. Nosotros con todo gusto, cuando deseen, pueden contactarlos y podremos ayudarlos en lo que necesitan y como lo que se ajuste mejor a sus necesidades. Eso es, listo, Claudia. Sí, de hecho ahí tienen nuestros contactos para que puedan escribirnos. Nos quedan unos minutos para ver si hay preguntas y pues podamos responderlas aquí en vivo, si no las dejan y las podemos responder luego. Y de hecho, pues aquí ya les ha salido una encuesta de satisfacción, así que les agradeceríamos por favor que la puedan completar. Mientras tanto, si es que tienen alguna pregunta, la pueden escribir ahí en el chat o en la opción de preguntas que tienen ahí abajo. Y también, si es que en este momento no surgen preguntas, pero más adelante sí, puede ver en la pantalla nuestros contactos y nosotros con todo gusto les absolvemos las dudas. Muchas gracias a todos. Gracias. Veo ahí sus comentarios. Sí, Sí, compartiremos el link y la presentación. sí, correcto. De hecho, está grabado, así que luego lo pueden volver a ver si les interesó algún punto. Y pues si quieren ampliar, igual están ahí nuestros contactos para que nos puedan escribir. Eso. Gracias a ti, Giovanni. Sí, enviaremos la presentación. Correcto. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, lo bueno que hemos terminado a Listo. tiempo, entonces. Justo a tiempo. Sí, estamos ahí. Gracias a todos por su tiempo. Repito, cuando deseen, estamos a su disposición. Sí, listo. Que tengan un buen día y nos estamos viendo. Sigan cuidándose, ¿sí? Nos vemos. Chao, gracias.